Bueno, tenemos un nuevo encuentro con nuestro amigo Manuel Monereo, con quien ya tuvimos una larga sesión anterior y estuvimos examinando toda una serie de temas que nunca podemos agotar, pero que nos importaba recalcar y dejar a todos nuestros televidentes preocupados por seguir el estudio de estos procesos. Yo te había llamado la atención acerca de lo que me dio por decir metafóricamente el desfase de las geoeconomías, geopolítica, geoestratégica militar, que en la historia vemos converger más tarde, pero que durante un lapso histórico están, como tú decías, ¿no?, usando el símil tectónico, todavía en un cierto desencuentro. Me llamaba la atención que la hegemonía norteamericana desciende, su peso económico obviamente también, sigue siendo un consumidor importante, tiene un gran peso en el mercado mundial, pero están todos los problemas que tú has planteado y el hecho mismo que es el más endeudado de los países del globo y un desequilibrio comercial que ya no puede resolver. Pero todos están de acuerdo en financiar a esa gran potencia hegemónica, digamos, financiarle su decadencia y sobre todo financiarle su gasto militar, porque contrasta todo esto con que el gasto militar norteamericano se expande, con que su presencia militar en el globo se expande, como que se le va especializando a la gran potencia, al hegemón, que cada vez menos hegemón, porque antes estaba solo, después son 3, después son 7, ya van por 40, es decir, el hegemón está cada vez más diversificado. Pero sin embargo su rol militar sigue teniendo un papel un poco más indiscutido. Y entonces aparece que los pactos militares, el papel expansionista de la OTAN, habría que encontrar la lógica de todo eso. Pero sobre todo porque en la enumeración que hemos estado examinando están viejas potencias dominantes, están las potencias emergentes, pero no hemos mencionado, no hemos rescatado suficientemente al resto de los países de este mundo, que son la gran periferia de este centro que se está ampliando. Y las guerras para las que están ocurriendo y para las que se están preparando Estados Unidos o las alianzas militares correspondientes son casualmente en la periferia. Y como América Latina, y aquí empato con este largo preámbulo, con el tema al que tú habías arribado, es precisamente la periferia, aunque contenga a Brasil como una potencia emergente, el resto es periferia, sin ninguna emergencia, y Estados Unidos tiene ese raro papel de ser el hegemón del sistema mundial, la gran potencia regional y el imperialismo sobre la región de América Latina y el Caribe, como que esta retirada de cuáles son los peligros que tú le ves para la región, esta supuesta retirada histórica de la hegemonía norteamericana, esta decadencia imperial que puede durar 3 décadas, 4 décadas, 50 años, 10, quién sabe, geopolíticamente hablando, antes de hablar de políticas más concretas, ¿cómo tú correlacionas esta evolución de Estados Unidos respecto a América Latina y el Caribe? Tú sabes que hay una vieja discusión hoy en la izquierda entre distintas hipótesis, que no merece la pena subrayar aquí, que es sobre si existe o no una crisis de Norteamérica, si hay una crisis de hegemonía, o un libro famoso de Fiori que se llama El mito de la decadencia norteamericana. Mi opinión es que creo que los temas no, como siempre, ¿no?, suele faltar un poco de dialéctica, ¿no?, en el sentido que Bertolt Brecht le daba a la palabra dialéctica, ¿no?, y ser un hombre dialéctico o una mujer dialéctico. Es decir, capaz de asumir y de equilibrar contradicciones. ¿Dónde está un poco la madre del cordero? La madre del cordero es la siguiente. Yo creo que hay un proceso de decadencia, de crisis hegemónica de Estados Unidos. Ahora bien, lo que no está nada escrito es que esa decadencia sea pacífica, más bien todo lo contrario. Es decir, a mayor decadencia, mayor agresividad. Tú puedes decir,
por ejemplo, ¿no? En el año 2008, a final del año 2008, el Consejo Nacional de Inteligencia norteamericano saca un informe enormemente interesante, elaborado después de discusiones enormes en 200, 300 centros y cómo hacen ellos las cosas. Al final sacan un papel de 25 carillas, de 25 páginas, donde dice, estas son las tendencias mundiales para el 2025. ¿Y qué dice eso? Pues vamos a un mundo multipolar, van a emerger nuevas potencias, ya no tenemos el poder que teníamos antes, lo normal, lo que sabemos. Ahora bien, ¿eso cómo lo toma Estados Unidos? ¿Cómo lo toma? Es decir, ¿va a aceptarlo? ¿Va a poner candados para evitarlo? ¿Va a perpetuarlo en el espacio? ¿Va a hacer que esa pérdida de hegemonía sea lo más lenta posible y va a jugar sus cartas? ¿Lo va a poder hacer internacionalmente? ¿Lo va a poder hacer internamente? Internamente lo va a poder hacer. Es decir, cuando la extrema derecha norteamericana se convierte en un actor político cada vez más fuerte y que está cambiando casi el sistema de partidos y cambiando al Partido Republicano y llegando a la mayoría, ¿va a aceptar ese predominio? Creo que no. O sea, yo no creo que más bien al contrario, la pérdida de hegemonía norteamericana será por parte de Estados Unidos una agudización de su carácter intervencionista, va a intervenir más, pero sobre todo va a intervenir más en América Latina. O sea, mi hipótesis no es que se retiren para nada, más bien todo lo contrario. Van a incrementar su papel porque saben que su rol hegemónico necesita, como siempre, debe de partir y debe tener su centro en el control hegemónico del conjunto de América Latina y el Caribe. Yo creo que eso no admite demasiadas dudas y todo lo que estamos viendo es parte de eso. Es decir, Estados Unidos está perdiendo las 2 guerras y media que lleva, la media es con Pakistán, la está perdiendo, no la está ganando, no sabe cómo salir de aquello y a su vez su intervencionismo en América Latina está creciendo a marcha forzada y no ya solo con el restablecimiento de la flota, no ya solo con la presencia de bases norteamericanas en Colombia, sino que estamos viendo, como la reciente reunión en Washington, que está generando los dispositivos políticos y estratégicos para hacer que su intervención sea mucho más fuerte Y mediático. e inmediata. Claro. Porque el poder mediático es eso, un poder. Es decir, y es un poder de control que acaba siempre estando ligado directa o indirectamente a los grupos de poder económico y a estos grupos de poder financiero que son los grandes enemigos de la humanidad. Es decir, es una oligarquía internacional, una plutocracia internacional que nos organiza, nos dirige y pretende decir lo que tenemos que hacer. Eso no podría hacerse si no es porque tienen detrás a los Estados Unidos y a su enorme capacidad militar. No olviden que Estados Unidos tiene reconocida oficialmente en torno a 732 bases militares fuera de su territorio, que dedica Estados Unidos en torno a $1 billón directa e indirectamente a lo que ellos llaman política de defensa, y que además todos los cambios tecnológicos, las revoluciones informáticas y de gestión que estamos viviendo en el mundo, se están haciendo en Estados Unidos en íntima relación con dispositivos militares, con estructuras militares, en un complejo único que ya Eisenhower llamó cuando se retiraba, a finales de los 50, lo que llamó el mayor peligro de Estados Unidos, el complejo militar industrial, que hoy se ha convertido en un complejo militar industrial, mediático y financiero internacional, que por definición creo que es mucho más mejor llamarle la plutocracia internacional que nos manda y que está sojuzgando a los pueblos, ¿no? Yo creo que eso es lo que viene y lo que tiene que ver con lo que tú antes habías planteado sobre América Latina. En el caso de América Latina,
quizás una expresión de esa pérdida de hegemonía, que estoy de acuerdo contigo, va a tener una expresión en una política dura de recuperación. De hecho, yo creo que ya la estamos transitando, en términos incluso de contraofensiva eh, frente a los gobiernos más progresistas y radicales de la región. Pero es curioso que lo de la doctrina Monroe ya es casi irrisible, salvo en esta dimensión, porque la presencia del capital español en la región, ya América Latina, es muy importante. Tenemos presencia china, como tú mencionabas, como gran inversor que no existía hace apenas 10 años. Tenemos hasta un actor que no hemos mencionado, que es el Rusia. regreso de Rusia Claro, al escenario mundial, y en claro. este caso de América Latina. Tenemos hasta actores que nunca vimos por aquí, como es Irán y Bielorrusia, y quizás otras cosas exóticas, ¿no? Pero que hasta qué punto estos, que son expresiones más bien del ligamen de la región con el capitalismo mundial, hasta qué punto van a ser, o van a impedir, o van a estorbar, o van a compensar esta ofensiva norteamericana que se viene encima en su dimensión política y militar en la región. Entonces, esto rápidamente identifica una especie de línea, ¿no? De línea de confrontación. Algunos autores, como tú conoces, han agrupado a los actuales países y gobiernos de la región en ciertos ejes más conservadores o alineados a Estados Unidos, más centristas, como se agrupa un número de países, quizá Brasil estaría siendo el fiel de esa balanza, y un eje conformado por países como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, obviamente Cuba, un eje radical que no solamente rechaza estrategias norteamericanas de integración, como el caso del ALCA, sino que confrontan a Estados Unidos como una potencia imperial, y que declaran un no alineamiento radical frente a la que hasta ahora es la gran potencia hegemónica. Parece que contra ese eje o línea, en fin, se viene la contraofensiva, ¿no? ¿Cómo tú ves esto? ¿Y qué crees tú que pueden ser respuestas de resistencia y de contraofensiva a la contraofensiva? O sea, defensiva a la contraofensiva que se le viene a la región. ¿Cómo lo ves? Yo como en estos días hemos discutido mucho esto, ¿no? Mucho lo hemos discutido. Es bueno que pudiéramos contarle esto a Yo he intentado los agrupar, televidentes. como siempre, ¿no? Desde este marco de que Estados Unidos esté en decadencia es casi tan mala noticia como cuando está la ofensiva, es decir, siempre acaba machacando, siempre acaba jodiendo al resto de la humanidad. Desde este punto de vista, yo creo que hay 4 rasgos, ¿no?, que señalan un poco la coyuntura, ¿no?, latinoamericana y caribeña. La primera es lo que llamamos un cierto desacople, ¿no?, en la crisis, ¿no? Parece ser de que la crisis está, esto ya ha ocurrido otras veces, la crisis está afectando mucho más a los países centrales, sí, en este caso a las grandes potencias de la estructura hegemónica, es decir, Estados Unidos, Unión Europea y Japón,